Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados este sábado por la mañana. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El presidente Donald Trump ordena la retirada de 5.000 tropas estadounidenses de las 36.000 presentes aproximadamente en Alemania y la suspensión del despliegue de un programa de misiles de largo alcance. Una represalia a las críticas de Friedrich Merz contra la guerra en Medio Oriente. Irán precisamente ve probable la reanudación de los combates con Estados Unidos, según declaró un alto mando del ejército iraní citado por la agencia Fars. En medio de la tregua indefinida, el presidente estadounidense se dice insatisfecho con la última propuesta de paz planteada por Teherán. En México, el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha, se retira temporalmente del cargo después de que el Ministerio Público mexicano anunciara la apertura de una indagación en su contra, un movimiento que sigue la acusación por narcotráfico de la Fiscalía de Nueva York contra el funcionario local. Iniciamos en Europa. Donald Trump ordenó la retirada de 5.000 de las 36.000 tropas aproximadamente estadounidenses presentes, atención, en Alemania, el territorio exterior con mayor presencia del Pentágono después de Japón. El presidente adopta esta decisión en represalia, de hecho, a las palabras del canciller alemán, de Friedrich Merz, que opinó que Irán está humillando, así lo dijo textualmente, a Estados Unidos en la guerra. El movimiento dejaría la situación en el estado previo a la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, ahora, por ley, Estados Unidos no puede reducir su despliegue en el total de la Unión Europea por debajo de los 75.000 militares. En esta base estadounidense en Alemania, miles de soldados, pero en unos meses los efectivos se reducirán. Donald Trump cumplió su amenaza. Estados Unidos retirará a 5.000 militares de los 35.000 presentes en Alemania, es decir, una reducción del 15%, como lo anunció este viernes el Pentágono. Esta decisión es el resultado de un análisis exhaustivo del despliegue de las fuerzas estadounidenses en Europa y toma en cuenta las necesidades y las condiciones en el terreno. Donald Trump había advertido a mediados de semana que está considerando esta reducción de efectivos a raíz de los comentarios críticos del canciller alemán Friedrich Merz sobre la gestión estadounidense de la guerra en Irán. Es evidente que los estadounidenses no tienen ninguna estrategia. Toda una nación está siendo humillada por los dirigentes del Estado iraní, especialmente por los llamados guardianes de la revolución. Donald Trump expresó su enojo afirmando que el canciller alemán no sabía de qué estaba hablando. El presidente estadounidense ha amenazado desde hace tiempo con retirar las tropas de Alemania, un país donde cuenta con varias bases estratégicas. Además, según la agencia Reuters, se cancelará el despliegue de un batallón de misiles de largo alcance previsto para este año, un acuerdo pactado con la administración de Joe Biden. El jueves, Donald Trump amenazó con reducir las tropas estadounidenses en Italia y España, reprochando a ambos países su falta de apoyo en la guerra contra Irán. Un nuevo episodio de las tensiones entre Estados Unidos y Europa. El viernes, Donald Trump decidió imponer nuevos aranceles del 25% sobre los vehículos importados a Estados Unidos desde la Unión Europea. Reprocha a los 27 no respetar el acuerdo comercial firmado el año pasado. Vamos precisamente a Medio Oriente porque, a pesar de la tregua indefinida, no hay avances públicos, al menos en las negociaciones. Este sábado, un alto mando, de hecho, del ejército iraní declaró que ve probable la reanudación de los combates después de que el presidente estadounidense se dijera insatisfecho con la reciente propuesta de paz que Teherán extendió a Pakistán este jueves. Un plan que, sin embargo, de momento no ha trascendido a la prensa. De nuevo, amenazas de Trump, el empuje de Irán e impaciencia en el Congreso ante la guerra. La mayor parte de su ejército ha sido aniquilado, pero acabamos de tener una conversación con Irán. Veamos qué sucede, pero diría que no estoy contento. Trump amenazó otra vez con aniquilar a Irán si no cede a sus condiciones.
Más tarde, durante una conferencia, Trump negó que vaya a retirarse de la región. Vamos a resolver esto como es debido. No nos vamos a ir antes para que el problema vuelva a surgir dentro de 3 años. Irán responde y admite que los diálogos no son convencionales. El problema de la parte estadounidense es que siempre ha pretendido imponer sus máximas exigencias durante las negociaciones y a lo largo de todo el proceso diplomático, presionando a la otra parte para que las acepte. La campaña de Trump entró ya en el terreno legal inexplorado. Su guerra se ha prolongado más de 60 días. Según la Constitución, es el Congreso el que declara cuándo, dónde y contra quién está en guerra el país. La impaciencia de republicanos y demócratas crece como el costo material y político del conflicto, mientras Trump, que no solicitó la autorización del Congreso y se ha negado a hacerlo, desafía a los legisladores y dice que las hostilidades acabaron. Además, tilda de inconstitucional la ley sobre los poderes de guerra adoptada en 1973. China, que asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, instó este viernes a ambas partes a trabajar para mantener abierto el estrecho de Hormuz. La causa fundamental de esta situación es la guerra ilegítima de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y tiene consecuencias que se extienden por todas partes. Irán no quiere imposiciones según el jefe de su poder judicial. Trump exige un acuerdo confeccionado a la medida de sus demandas. El precio del petróleo se ha disparado a sus máximos en 4 años y los mercados globales ya sienten el impacto del alza en bienes y servicios. Y ante las perspectivas de ruptura de la tregua, la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja pidió pensar en el impacto humanitario de la guerra y advirtió de que ataques a infraestructura civil iraní, como puentes o centrales eléctricas, acabarían con las condiciones de vida de millones de personas. Es una situación muy peligrosa que corre el riesgo de ir más allá del punto de no retorno. Tenemos que empezar a desescalar, tenemos que empezar a poner a la humanidad de nuevo en el centro y dejar de hablar de Oriente Medio en términos de estadísticas y capacidades militares. Tenemos que poner a los humanos en el centro, porque esta guerra se volverá en su contra y no podremos absorber las consecuencias. Mientras en Líbano el ejército de Israel mató al menos a 7 personas este sábado, según anunció el Ministerio de Salud libanés. A pesar de la supuesta tregua también vigente, Israel mantiene la ocupación y los ataques contra el sur del Líbano en nombre de la lucha contra Hezbollah. De hecho, el portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes aseguró que han ejecutado 50 bombardeos en las últimas 24 horas. Mientras Hezbollah reivindicó un ataque de dron contra un grupo de soldados israelíes en la localidad libanesa de Bayat. En otras noticias, en Irán, la Premio Nobel de la Paz, Nash Mohammadi, está en grave riesgo de salud, según anunció su fundación este sábado. Esta pasada noche, la abogada defensora de los derechos humanos fue trasladada desde la cárcel al hospital en Zanjan, en el noroeste de Irán. Sin embargo, su familia pide el traslado a la capital, a Teherán, un movimiento al que se opone el Ministerio de Inteligencia iraní, según denunció su marido, que además aseguró a la agencia AP que la presión arterial de Mohammadi es muy inestable y que todavía no pueden determinar el origen de la dolencia. En otras noticias, fue en Pakistán hace 15 años que las fuerzas especiales de Estados Unidos asesinaron a Osama Bin Laden, jefe de la organización Al-Qaeda, fundada en 1988. Tras una década de búsqueda y persecución, un equipo de élite de marines estadounidenses asaltó el complejo en que Bin Laden se escondía con su círculo más cercano y arrojaron posteriormente su cadáver al fondo del mar. Jesús Yajure nos amplía. Osama Bin Laden, la guerra contra el terrorismo y 15 años de una operación militar que dio muerte al hombre más buscado y elusivo del mundo, el cerebro de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York, los más letales en número de víctimas en la historia. En 2011, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habló al país y al mundo. Hoy, bajo mi dirección, Estados Unidos ha llevado a cabo una operación selectiva contra ese complejo en Abbottabad, Pakistán. Un pequeño equipo de estadounidenses llevó a cabo la operación con extraordinario valor y destreza. Tras un tiroteo, dieron muerte a Osama Bin Laden y se hicieron cargo de su cadáver.
Aunque Obama anunció su muerte el 1 de mayo en Pakistán, el asalto a su escondite inició en la madrugada del día 2. Sus restos fueron lanzados al mar para evitar que se convirtiera en un sitio de peregrinación. Los ataques del 11S cambiaron para siempre al mundo. Se endurecieron las restricciones y normas para vuelos comerciales. Washington lanzó una guerra contra Al-Qaeda y ejecutó operaciones en Afganistán y al menos otros 22 países. Aunque la administración Biden se retiró de Afganistán, Estados Unidos ha atravesado desde entonces el auge del terrorismo doméstico. Los incidentes tipificados como tal aumentaron 357% entre 2013 y 2021, con al menos 231 ataques o complots entre 2010 y 2021, según el Departamento de Estado, la mayoría vinculados a motivos raciales, étnicos y contra inmigrantes, y también contra el avance de derechos civiles, el aborto, extremismo y violencia política. El presidente Donald Trump, que prometió en campaña acabar con las guerras, ha sobrevivido a 3 atentados contra su vida e inició una guerra junto a Israel contra Irán, al que considera patrocinador del terrorismo. También ejecutó una incursión militar en Venezuela que depuso el mandatario Nicolás Maduro y ha amenazado con tomar Cuba. Cambiamos de tema, vamos a México. El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que se aparta temporalmente del cargo para permitir las investigaciones de la Fiscalía Mexicana en su contra. Y es que la Fiscalía Mexicana anunció la apertura de una indagación propia después de que este miércoles la Fiscalía de Nueva York lo acusara a Rocha y a otros 9 funcionarios de vínculos con el narcotráfico. Una acusación que no estuvo acompañada de pruebas, al menos públicas, y que el mismo Rocha rechazó. Una licencia temporal en medio de graves acusaciones. Este sábado, Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, anunció dejar temporalmente su cargo para defenderse de las acusaciones de la justicia estadounidense que le imputó el miércoles por tener supuestas relaciones con narcotraficantes. Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré. Y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran. Según la justicia estadounidense, Rocha se habría beneficiado de un presunto vínculo con los hijos del Chapo Guzmán, ex jefe del cártel de Sinaloa, para conseguir su elección a la gobernación en 2021. Los llamados chapitos le habrían ayudado secuestrando e intimidando a sus rivales a cambio de su colaboración para introducir cantidades masivas de drogas a Estados Unidos, afirma la acusación. El gobernador rechazó los cargos, asegurando que carecen de veracidad y fundamento. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al país vecino pruebas irrefutables que sostienen la acusación y, en tal caso, respaldaría la imputación. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. La acusación también incluye al alcalde de Culiacán, un senador y otros altos cargos mexicanos. Si es encontrado culpable, el gobernador de Sinaloa podría enfrentarse a la cadena perpetua en Estados Unidos. Bien, y vamos a cerrar esta edición informativa donde la empezamos, en Alemania, pero con otras noticias. Vamos a cerrar con una liberación, ahí lo van a ver. La ballena apodada Timmy, que estaba varada desde hace semanas en las costas alemanas, fue liberada finalmente este sábado en aguas abiertas del Mar del Norte, tras ser transportada durante varios días por una barcaza que funcionaba como un dique flotante sumergible. El cetáceo fue descubierto hace más de un mes, el 23 de marzo, en un banco de arena cerca de la ciudad de Lübeck, en el norte del país. Con estas imágenes nos despedimos, pero enseguida regresamos con más información. Mientras tanto, pueden ampliar todas estas y más noticias en nuestras redes sociales y también en nuestra página web, france24.com.